Bueno, vamos a finalizar el día de hoy con la parte de la energía magnética, porque este tema es el de la prueba del lunes, ¿verdad? Este tema, que es el capítulo 18, va a entrar en la prueba y no entraría en el examen. Entonces, en la última clase creo que llegamos hasta esta expresión, ¿verdad? Que es la energía magnética en función del campo magnético. Esta va a ser la manera más importante para calcular la energía magnética porque es en términos de la inducción magnética. También está la otra forma que es en función del potencial vectorial, pero es un poquito más complicada. Bueno, creo que, vamos a ver, en la última clase creo que hicimos un problema, no sé si estoy seguro, no sé bueno, si lo hice o no. Es un solenoide infinito, ¿verdad? De radio A que conduce una corriente en la dirección de Phi positivo. El campo magnético en el interior pues es esto y el campo en el exterior es cero. Es un solenoide ideal. Entonces, si yo voy a calcular la energía magnética usando la expresión anterior, pues es bastante sencillo hacerlo. Lo único que hacemos es elevar al cuadrado el campo magnético y dividirlo entre 2 mu sub 0. Eso es. Y se integra sobre un volumen, se integra en el espacio donde está el campo magnético, ¿verdad? El campo magnético queda en el cilindro, bueno, el solenoide es un cilindro, ¿verdad? El campo magnético queda confinado a ese cilindro, entonces, pero se tiene que integrar en una sección del solenoide, porque el solenoide es infinito. Entonces no podemos integrar hasta el infinito porque esto diverge. Lo que se hace es agarrar un segmento de ese solenoide de longitud L, de altura L. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el campo magnético en el interior y en el exterior. Ya sabemos cómo calcular el campo magnético, ¿verdad? Hay un solenoide con la ley de Ampere, es bastante sencillo. Bueno, entonces esto fue lo que hicimos, integramos tanto afuera como dentro del solenoide. En la parte exterior del solenoide el campo magnético es cero, por lo tanto esta integral desaparece. Y realizamos la integral dentro del solenoide de 0 a A, de 0 a 2pi, de 0 a L, en coordenada cilíndrica, perdón. Se elevó el campo al cuadrado. Como ven, este campo lo elevamos al cuadrado. Bueno, pues al hacer eso llegamos a esto, ¿verdad? A esta energía muy importante. Y de ahí nosotros con esta energía pudimos calcular la autoinductancia. Eso creo que lo hicimos en clase, ¿verdad? Calculamos la autoinductancia, de manera que la energía queda expresada como un medio de L por I cuadrado. Y esto es una fórmula en realidad. Esto es una fórmula. Es la energía, la energía que tiene un solo circuito. En este caso, el solenoide es un único circuito. ¿Estamos? Bueno, entonces, jóvenes, voy a hacer unos problemas porque hay una parte aquí que no, la fuerza magnética no la vamos a ver. Únicamente nos vamos a limitar a la parte de energía. Vamos a revisar unos problemas de energía magnética. Vamos a ver este ejemplo. Aquí se me pide calcular la energía magnética para el cable coaxial de la figura. Este es un cable coaxial, ¿verdad? Son dos cilindros concéntricos. Un cilindro de radio A que transporta una corriente I en la dirección de Z positivo y un cilindro hueco de radios B y C, radio interno B y radio exterior C. Este cilindro hueco transporta una corriente en la dirección negativa de Z. Ambas corrientes son de igual magnitud, pero van en dirección contraria. Entonces vamos a ver. Aquí lo que voy a hacer yo es calcular la energía magnética de este cable coaxial. Cuando me dicen calcule la energía magnética, se trata de calcular la energía en toda la región donde exista campo magnético. Entonces nuestro trabajo va a ser encontrar el campo magnético de este cable coaxial y luego encontrar la energía. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, jóvenes, son conductores. Estos son dos conductores de radio A y el exterior de radio B y C. Entonces las corrientes están distribuidas uniformemente en los cables. Esto lo dice el problema. Fíjense bien, tenemos 4 regiones en el espacio. La región 1
es el interior del cable interno. La región 2 es la región que está vacía, es la región de en medio. La 3 que es en medio del cable exterior. Y la región 4 que es el exterior de ambos cables, ¿verdad? Entonces nosotros deberíamos encontrar el campo magnético en las 4 regiones. Este cable es infinito, de manera que se puede emplear la ley de Ampère para poder encontrar el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, una vez con el campo magnético, ustedes calculan la energía. Hacerlo con el otro método es difícil, porque recuerden que con el otro método, ustedes tienen que calcular el potencial vector y tienen que calcular también la densidad. O sea, en este caso, como es volumen, sería J por D de tau. O sea, el elemento de corriente volumétrico multiplicado por o sea, el producto punto con el potencial vector. O sea, este método es muy difícil porque hay que encontrar el potencial vectorial en todas las partes. Y eso cuesta bastante. Entonces, lo mejor es encontrar el campo magnético en todas las regiones y después usar la fórmula en términos del campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Con la ley de Ampère, jóvenes, ya sabemos de que para un cilindro infinito, fíjense la ventaja aquí. Esta es la fórmula que yo voy a usar. Pero por la ley de Ampère, por si no se acuerdan, ¿verdad? Ley de Ampère en forma integral es este integral, ¿verdad? Se integra a lo largo de una curva y eso es igual a μ sub 0 por la corriente encerrada. Entonces ustedes lo que hacen es, cuando tengan un cilindro infinito, ustedes agarran una circunferencia como trayectoria de integración y realizan la integral a lo largo de esa circunferencia y despejan para el campo magnético. Eso ya lo tienen que saber, ¿verdad? Entonces, con la ley de Ampère, ya sabemos de que el campo magnético que resulta es esto. Para un cilindro infinito, no importa, bueno, aquí el radio de ese cilindro sería, bueno, de la trayectoria sería ρ, ¿verdad? El campo magnético queda en función de ρ, que es la distancia. ¿Estamos? Entonces, los cables son infinitos y se calcula la energía para una sección L del cable. Vamos a ver, jóvenes. Por si no lo recuerdan, lo que se hace es lo siguiente. Ustedes tienen un cilindro, ¿verdad? Infinito. Entonces vienen ustedes y ponen una trayectoria amperiana, una circunferencia concéntrica con el cilindro. Ustedes integran el campo magnético porque ya se sabe que el campo magnético de un cilindro va en la dirección de phi, si la corriente va en z, ¿verdad? Por la mano derecha. Entonces, recuerden que la trayectoria amperiana la tienen que poner tanto dentro como fuera de el cilindro, porque tienen que calcular el campo magnético dentro y fuera. Bueno, entonces, esta es la forma del campo magnético general. Este es el campo magnético general. Bueno, entonces veamos ahora lo que sucede. La región 1, jóvenes, vamos a ver. En la región 1, ¿cuál es la región 1? Es el interior del cable que está dentro del cable de radio A. Es un cilindro de radio A. Esa es la región 1, el interior. Entonces yo voy a usar la ley de Ampère en el interior de ese cilindro, como ven aquí, miren. Radio A, ponemos una trayectoria amperiana de radio ρ arbitrario. Ρ es mayor que 0, menor que A. Mayor sería aquí, ¿verdad? Mayor que 0, menor que A. Entonces, con la ley de Ampère obtendríamos este resultado.
Pero este resultado es general. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿Qué es lo que cambia aquí, jóvenes? Es la corriente encerrada. O sea, recuerden, la corriente que estamos encerrando en la trayectoria amperiana solo es lo que está aquí dentro de la circunferencia de radio ρ. Entonces, la corriente encerrada es una fracción de la corriente total. ¿Cómo calculo esa corriente encerrada? Así como les enseñé anteriormente, es asumiendo, ¿verdad? Bueno, como nos dicen en el problema que la corriente está distribuida uniformemente, la densidad de corriente es constante, es uniforme. Significa que la densidad de corriente total es igual a la densidad de corriente encerrada. ¿Y cómo se define la densidad de corriente J? Se define como corriente entre área. En el lado izquierdo sería la corriente total entre el área total. Y en el lado derecho, la corriente encerrada en la circunferencia de radio ρ entre el área encerrada. ¿Quién es la corriente total? Es I. ¿Quién es el área total? Es el área de ese cilindro, que es A. Pi, es pi por A cuadrado. No sé si lo ven, jóvenes. Sería la corriente total, que es I, entre pi por A cuadrado. Y en el lado derecho tenemos la corriente encerrada, que es la variable que se va a despejar, entre el área encerrada, que es lo que se comprende en la trayectoria amperiana, que es pi por ρ al cuadrado. Ustedes de aquí despejan para la corriente encerrada, como lo hicimos aquí, miren. Se despeja la corriente encerrada y me queda que es igual a ρ cuadrado entre A cuadrado por I, donde I es la corriente total. Y como ρ es menor que A, ¿qué pasa con la razón de ρ sobre A? Si ρ es menor que A, esto es menor que 1. Entonces, aquí estamos multiplicando la corriente total por una fracción menor que 1, un número menor que 1, de manera que me queda que la corriente encerrada es menor que la corriente total, como tiene que ser, ¿verdad? No sé si esto está claro. Sí. Bueno, entonces esta corriente encerrada la sustituyo aquí, ¿ve? En el campo magnético de un cilindro infinito. Solo se sustituye y tenemos esto, miren, este resultado. Tenemos que el campo magnético está en términos de ρ. ρ es la variable, A es una constante, ¿verdad? Este es en el interior del cilindro. Bien, jóvenes. Entonces, la densidad de energía. Ya puedo calcular la energía en el interior de ese cilindro. Ahora, la densidad de energía es lo que aparece dentro de la integral, en el integrando. Es el campo, que es este campo al cuadrado, entre 2 por epsilon por mu sub 0. O sea, nos quedaría este resultado, ya simplificado. Esta es la densidad de energía. ¿Qué unidades tiene? Joules sobre metro cúbico. Es densidad de energía. Entonces, jóvenes, lo que tienen que hacer ustedes para calcular la energía magnética es integrar esa densidad de energía sobre el volumen comprendido por ese cilindro de radio A. ¿De acuerdo? Entonces, calculamos la energía, miren, usando la fórmula, que es esta, donde el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas es esto. Y fíjense bien, el cilindro de radio A es infinito, entonces no puedo integrar hasta el infinito porque esto diverge. Solo integramos de 0 a L. Consideramos una longitud L del cilindro, una sección de altura L. Entonces, al integrar esto, llegamos a un resultado como este. Esta sería la energía magnética en el interior del cilindro de radio A. ¿De acuerdo? Esta es la energía, miren, simplificado. Aquí L es la altura de ese cilindro que se consideró. ¿De acuerdo? Esta es la energía.
es proporcional a la corriente, ¿verdad? Mayor corriente va a haber mayor energía, ¿verdad? Porque a mayor corriente vamos a tener más campo magnético, más campo. Bueno, vamos con la región 2. La región 2 es la que está en medio de los dos cables. Entonces colocamos una trayectoria amperiana de radio ρ, pero entre A y B. De manera que ρ sea mayor, aquí es mayor, ¿verdad? No es mayor igual, es mayor, ρ es mayor que A y menor que B. Lo mismo, miren, utilizamos el campo magnético. Si ustedes hacen uso de la ley de Ampère, les va a quedar siempre este campo magnético cuando se trata de un cilindro. Entonces lo que tienen que calcular es la corriente encerrada. Eso es lo que va a ir cambiando. ¿Quién es la corriente encerrada? Es la corriente total en el cilindro de radio A. Aquí no tenemos que hacer ningún cálculo porque la corriente encerrada es toda la corriente que está en el cilindro de radio A. Entonces solo se sustituye y ya tenemos el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad de energía es el campo al cuadrado. Elevamos al cuadrado este campo. Al elevarlo al cuadrado, pues tenemos la densidad que es esta. Esta densidad es la que se sustituye, ¿verdad? Aquí. O sea, este término del integrando es la densidad. Bueno, entonces ahora lo que queda es integrar. Recuerden que se integra en z de 0 a L, la altura de ese cilindro. Bueno, el cilindro es infinito, pero se toma una altura de L para que la integral converja, ¿verdad? Entonces, el resultado aquí nos va a quedar en función de un logaritmo de b sobre a. El resultado final es este, miren. La energía queda en función de la corriente y de las cantidades geométricas como la altura y los radios de esos cilindros. Bien, entonces continuemos. Vamos con la región 3. La región 3 es la que está en medio del cilindro hueco, del cilindro de radio B y C. Colocamos la trayectoria amperiana, que es una circunferencia de radio B, en medio de ese cable. Entonces ahora, jóvenes, el trabajo aquí es encontrar la corriente encerrada. ¿Cuánta corriente estamos encerrando aquí dentro de esa circunferencia? Estamos encerrando toda esta corriente más una fracción de la corriente en el cable hueco. Entonces la corriente encerrada va a ser la suma de la corriente en el cable pequeño más una fracción, pongámosle una fracción de la corriente en el cable 2. Pero las corrientes van en direcciones opuestas, ¿verdad? De manera que este segundo término tiene que ser negativo porque la corriente va para abajo. ¿Estamos? Entonces, hay que calcular esa corriente encerrada. Entonces, para calcular, jóvenes, la corriente encerrada, primero, calculemos la corriente encerrada en el cable hueco, que es solo una pequeña fracción. Hagamos ese cálculo primero, porque la otra corriente es simplemente I, ¿verdad? La que está en el cable pequeño. Entonces, vamos a ver. El mismo criterio, miren, igualamos las densidades. La densidad encerrada igual a la densidad de corriente total. Bueno, aquí no es, vamos a ver, sí, ¿verdad? Total, pero estamos hablando de la densidad total en el cable hueco, ¿verdad? Entonces, esa corriente la ponemos negativa porque va para abajo, en la dirección de Z negativo. Y como densidad es igual a corriente entre área. Vamos a ver, en el lado izquierdo tenemos la corriente encerrada entre pi por rho cuadrado menos b cuadrado. ¿Por qué rho cuadrado menos b cuadrado? Tenemos que restar, ¿verdad? Áreas ahí. Y en el lado derecho, pi por c cuadrado menos b cuadrado. Aquí estamos tomando toda el área encerrada, toda el área. O sea, vamos a ver. El área encerrada en la trayectoria amperiana, jóvenes, es la resta de dos áreas.
No sé si me explico, ¿verdad? La resta. El área de un círculo, pues es pi por r cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos ahí, ¿verdad? Es restar, ¿verdad? El área de pi por rho cuadrado menos el área de pi por b cuadrado. Se factoriza pi y me queda rho cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué representa esto? El área que está marcada en azul aquí, ¿ve? Esa pequeña franja azul. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál es el área del cilindro hueco? Pues el área del cilindro hueco, la única diferencia es que en vez de rho pongo c. Va a ser pi por c cuadrado menos b cuadrado. Porque los radios de ese cilindro son c y b. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón es que aquí colocamos estas áreas, ¿verdad? Y despejo para la corriente encerrada. Despejo para corriente encerrada, miren. Y me queda esto. El signo menos significa que la corriente va hacia abajo. Bueno, ahora, ¿cuál es la corriente encerrada total? Recuerden que es la corriente encerrada total dentro de esta circunferencia. Tenemos que sumarle la corriente del cable pequeño. ¿Quién es la corriente del cable pequeño? Es I, ¿verdad? En la dirección positiva de Z. Entonces, la corriente encerrada total es I menos la corriente en el cable hueco. Aquí hacemos una suma, simplificamos y me queda esto, miren. Esta es la corriente encerrada. Estamos hablando de la región 3, ¿verdad? Ahora, esa corriente encerrada la sustituyo en el campo magnético de un cilindro. Simplifico y me queda esto, miren. Ahora, ¿qué hacemos con este campo? Este campo es variable, está en función de ρ. Ρ es variable. Entonces, con este campo sacamos la densidad de energía, elevamos el campo al cuadrado y lo dividimos entre 2 μ sub 0. Después de simplificar, ustedes lo pueden hacer en su casa, ¿verdad? Simplifican esto y les va a quedar así, la densidad. Aquí va a quedar un poquito más complejo el cálculo. Después integramos para calcular la energía. Integramos siempre de 0 a L en Z, miren. De B a C. De B a C, de 0 a 2pi, de 0 a L. A la hora de integrar para calcular la energía, tienen que integrar en toda la región, que es desde B a C. Aquí la integral complicada es la integral en ρ. Se deja de último. Entonces, esto se hace simple, ¿verdad? Nos va a quedar un poco largo esto, ¿verdad? Porque son 3 integrales, la 1, la 2 y la 3. La primera integral da un logaritmo de c sobre b. La segunda me queda ρ al cuadrado entre ρ, eso es c cuadrado menos b cuadrado entre 2. Y la tercera es ρ a la 4 entre 4. De manera que queda un cuarto de c a la 4 menos b a la 4. Esto hay que simplificarlo, ¿verdad? Porque es bien largo esto. Se simplifica lo más que se pueda, ¿verdad? Tienen que hacer uso ahí de alguna regla, ¿verdad? De los logaritmos y tienen que factorizar, sacar factor común. Luego, después de simplificar esto, recuerden que simplemente teníamos que sustituir, ¿verdad? Aquí, para tener la energía total. La energía total finalmente nos da esto. Bueno, no la energía total, sino la energía en la región 3, ¿verdad? Esta energía queda en términos de C, de B y de L. Bueno, ahora jóvenes vamos con la última región, la 4. Esta es la parte más fácil porque aquí vamos a ver, cuando se pone la trayectoria amperiana en el exterior, lo que estamos encerrando son las dos corrientes y las dos corrientes van en sentido opuesto de manera que se cancelan. La corriente encerrada da cero. Por lo tanto, el campo magnético va a ser cero, ¿verdad? Si no hay corriente encerrada, no hay campo magnético.
Y si no hay campo magnético, la energía es cero. Recuerden, donde el campo magnético es cero, la energía magnética también va a ser cero. Entonces ya podemos sumar las 4 regiones para tener la energía total. No sé si tienen preguntas hasta el momento. No hay preguntas. Bueno, vamos a ver. Entonces la energía total sería la suma de los 4 resultados, ¿verdad? La región 1, la 2, la 3 y la 4, que es 0. Esto se suma y se trata de simplificar lo más que se pueda. Digamos que el resultado quedaría así, miren, bastante grande. Y no se puede simplificar más. No se puede. Así se deja. Entonces, aquí vamos a ver. Lo que sí podemos hacer nosotros acá, vamos a ver. La autoinductancia de una longitud L de este sistema, recuerden que ese cable coaxial, jóvenes, lo podemos trabajar como un solo circuito. Entonces la energía sería así. Un medio de L, donde L es la autoinductancia, ¿verdad? Se despeja para L y me queda esto. 2 por la energía entre I cuadrado, donde esta es la energía que acabamos de calcular. Recuerden que esta fórmula se usa cuando uno va a calcular autoinductancia. No confundan esta L con la longitud, ¿verdad? Esta no es longitud, esta es autoinductancia. Porque aquí también tenemos una L, ¿verdad? Pero esta L es la longitud, la altura del cilindro. Y aquí esta L es autoinductancia. Entonces, jóvenes, para calcular la autoinductancia simplemente hacemos uso de esto, miren. Multiplicamos por 2 la energía total y la dividimos entre la corriente cuadrada. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, a este resultado de la energía lo único que le hacemos es multiplicarlo por 2 y dividirlo todo entre la corriente al cuadrado. Se va a cancelar la corriente. Eso es lo que va a pasar. ¿De acuerdo? Se va a cancelar la corriente, como ven. O sea, la autoinductancia no puede depender de la corriente. Recuerden, es como la capacitancia. Ahora, la capacitancia solo dependía de la geometría, no dependía de la carga. La autoinductancia no depende de la corriente, solo depende de la geometría, de la forma que tienen los conductores. Como ven, aquí solo aparecen cantidades geométricas. De hecho, para no confundirnos aquí, le cambié el L. Miren, le puse una L minúscula porque esta L minúscula representa la altura del cilindro y esta L mayúscula representa la autoinductancia. Entonces, ¿de qué depende la autoinductancia? Depende de L, de A, de B y de C, que son cantidades geométricas y constantes. ¿Estamos? O sea que aunque no exista corriente en ese circuito, que es el cable coaxial, aunque no exista corriente, siempre podemos definir la autoinductancia. Igual pasa con la capacitancia, ¿verdad? Nosotros podemos averiguar la capacitancia de un conductor aunque no exista carga, porque lo único que necesito yo es saber la forma. ¿Estamos? Bueno, pues como ven ustedes, ¿verdad? La energía magnética es tan importante porque me sirve para encontrar autoinductancia. La forma directa de calcular autoinductancia sería demasiado difícil para realizarlo de la manera directa. Sale mucho mejor con la energía. Bueno, entonces no sé si tienen alguna pregunta. No, Liz. Bien, entonces no hay preguntas. Vamos a continuar, pero vamos a pasar a otro tema, porque esto es de energía. Recuerden que este capítulo de energía entraría en la prueba. Entonces yo voy a aprovechar de avanzar porque ya tenemos poco tiempo para finalizar, ¿verdad? La clase. En el último examen, nosotros vamos a evaluar lo que es multipolos y
magnetismo en la materia, o sea, el capítulo 19 y el 20. Este capítulo es el 19, multipolos. ¿De acuerdo? Estos son los temas de examen. 2, 19, 20. Bueno, entonces el capítulo 19 es como en 321 multipolos eléctricos, ¿verdad? Aquí son multipolos magnéticos. Lo que vamos a hacer es exactamente vamos a seguir la misma línea aquí. Lo que vamos a hacer es un desarrollo en serie del potencial vectorial. Solo que, claro, ¿verdad? En 415 es más difícil, todo es más difícil, porque el potencial vectorial es mucho más complicado que el potencial escalar. Y hacer un desarrollo en serie también es bastante complicado. Por eso nosotros aquí no nos vamos a meter tanto, ¿verdad? A profundizar tanto en la matemática, simplemente vamos a ir viendo los resultados más importantes. Entonces, este potencial vectorial que produce una distribución de corriente como la que ven aquí, este volumen contiene corrientes. Corrientes. Entonces, esas corrientes provocan un campo magnético y también un potencial vectorial en el punto P. Yo quiero saber cuál es el potencial vectorial en el punto P. De manera que como este es un volumen, vamos a definir una densidad J, densidad de corriente volumétrica. Y vamos a establecer el potencial vectorial en P, pero a través de una serie infinita, de un desarrollo en serie. ¿De acuerdo? Aquí R, tenemos el origen en el interior de ese volumen. R localiza el punto de campo, R' localiza un pequeño elemento de corriente y el vector R, pues, es el vector de posición relativa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Bueno, este es el potencial vectorial. Esta es la manera directa de calcularlo en función de el elemento de corriente volumétrico, que es J por D de tau. Entonces, jóvenes, aquí R, ¿verdad? Vector de posición relativa. Acuérdense de 321, estamos haciendo lo mismo. Miren, se usa la ley de los cosenos para poder escribir este R. Como ven, en la figura anterior, aquí se puede aplicar la ley de los cosenos para calcular R. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hizo aquí, para mayor facilidad. Entonces, al escribir ese R, con la ley de los cosenos, aquí tendríamos dos variables, que son la variable R' y la variable θ', que son coordenadas esféricas, de manera que esto me va a quedar en coordenadas esféricas. R es una constante, es la distancia al punto de campo. Y estas son las variables. Entonces, jóvenes, vamos a asumir lo siguiente, que el punto de campo P está muy lejos del B, del volumen, de la distribución de corriente. De manera que R es mucho mayor que R'. Recuerden que R es la distancia al punto de campo y el punto de campo está muy lejos, mientras que R' está en el interior del volumen, por lo tanto, siempre R va a ser mayor que R'. ¿Qué significa esto? Que si yo divido R entre R', bueno, al revés, sería R' sobre R, así como lo ven aquí. Nada más que aquí lo ponemos como R sub I. R sub I es lo mismo que R', porque R sub I es el vector que localiza las corrientes y es el que está primado. Entonces R sub I entre R siempre va a ser menor que 1, va a ser un número muy pequeño. Por eso es que es posible hacer un desarrollo en serie. Ahora bien, esto que ven aquí ustedes, pues, bueno, la matemática de esto es bastante complicada. Esto que ven aquí, ese P sub L, son los polinomios de Legendre, donde L es el contador. Vamos desde 0 hasta infinito. Los polinomios de Legendre son funciones especiales, ¿verdad? Que aparecen cuando se resuelven ecuaciones diferenciales. Entonces, el argumento de ese P sub L es el coseno de θ. Ese es el argumento. O sea que esos polinomios van a quedar en función de θ. No nos vamos a
adentrar tanto en eso, ¿verdad? De la matemática, de los polinomios de Legendre. Sí es bueno conocer eso, ¿verdad? Es bueno conocerlo, pero no hace falta que ustedes sean expertos en ese tema. Bueno, entonces, si yo sustituyo 1 sobre R, fíjense bien, 1 sobre R está en el integrando, miren. 1 sobre R está en el integrando aquí. Entonces, ese 1 sobre R es lo que nosotros vamos a expandir en una serie infinita. Aquí no les estoy mostrando todo el detalle porque el proceso es bastante largo. Entonces, únicamente al hacer el desarrollo en serie, nosotros podemos representarlo de esta manera, en términos de los polinomios de Legendre. Bueno, entonces ahora sustituyo 1 sobre R en la integral y nos queda esto, miren. Y si simplificamos un poco esto, aquí esto tiene que estar, vamos a ver, este R a la L más 1 lo sacamos del integral porque es constante. Recuerden que R se mantiene constante. El que es variable es R'. R' no se puede sacar del integral. R sí, entonces R a la L más 1 se saca, miren, porque es constante. Y lo que queda en el integrando es lo que se va a desarrollar, ¿verdad? Como una expansión en serie. Entonces, jóvenes, aquí en el integrando aparecen los polinomios de Legendre. Entonces, fíjense bien, para no hacer tan extenso este cálculo, aquí vamos resumiendo todo. El desarrollo multipolar del potencial vectorial es una serie infinita. Tiene infinitos términos, pero claro, no vamos a tomar todos los términos. Vamos a quedarnos con los primeros 3, que son el término monopolar, el dipolar y el cuadripolar, exactamente así como 321. Nada más que aquí del potencial vectorial. Monopolar, dipolar, cuadripolar. Se le pone una Q, ¿verdad? Al cuadripolo porque en inglés cuadripolo se escribe, ¿verdad? Con una Q. Entonces, el primer término, el monopolar, sería este, el más simple, el más básico de todo, ¿verdad? El segundo, el monopolar, y el tercero, el cuadripolar. Ahora bien, aquí nosotros vamos a facilitarnos, bueno, se nos va a facilitar el trabajo, ¿verdad? En 415, porque el único término que no va a desaparecer de todos los términos que ven aquí es el término dipolar. De ahí los demás van a desaparecer. ¿Por qué razón? Bueno, vamos a revisar por qué. Vamos a ver. Primero, el término monopolar depende de 1 sobre R. El dipolar de 1 sobre R cuadrado y el cuadripolar de 1 sobre R cubo. Esa es la dependencia. Recuerden que R es la distancia al punto de campo. Ese R se mantiene fijo, no es variable. Ahora, el primer término, que es el monopolar, para una distribución de corrientes constantes, las corrientes siguen trayectorias cerradas. Estamos hablando del interior de ese volumen. Entonces, jóvenes, ¿qué sucede aquí? Nosotros podemos hacer una suposición, ¿verdad? Podemos suponer de que el elemento de corriente lineal es igual al elemento de corriente volumétrico, porque dentro de ese volumen podemos decir de que existen una gran cantidad de corrientes, pero que son circuitos cerrados. O sea, todo ese volumen está constituido por corrientes cerradas. Entonces podemos escribir en vez del elemento volumétrico, el elemento de línea de la corriente. Entonces, al hacer esto, jóvenes, integrar sobre una trayectoria cerrada, porque todas las corrientes son cerradas, esto desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque estamos asumiendo que las corrientes son constantes. De manera que la corriente se saca del integral, miren. ¿Y qué es lo que queda aquí, jóvenes? Es una integral cerrada. Esto siempre es cero. No necesita demostración. ¿Por qué? Si yo integro, jóvenes, d de x a lo largo de una curva cerrada, de 1 a 1 queda 0. El punto inicial es igual al punto final. Una trayectoria cerrada
el punto inicial y el punto final son iguales, entonces esta integral da cero. Por esa razón, el término monopolar desaparece. ¿Estamos? Ese término se hace cero. Bueno, entonces ahora vamos con el término, bueno, con el término dipolar, ¿verdad? Aquí hay una pequeña, miren, una pequeña explicación, ¿verdad?, del por qué el término monopolar desaparece. Entonces, como ven ustedes, nosotros consideramos trayectorias cerradas de las corrientes, de manera que esto al integrarse, eso va a desaparecer. Si quieren, pues, tener más información sobre esto, la pueden consultar en libros, otros libros como Griffith, para que tengan un poquito más de referencia, ¿verdad?, con respecto a estos temas. Bueno, el segundo, que es el más importante, porque este término es el que no desaparece y es el con que vamos a trabajar nosotros. Este es el término dipolar. Dipolar viene de dos, ¿verdad? De dos polos, dos polos. Entonces, el segundo término es este integral. Este integral, jóvenes, con un montón de cálculos, ¿verdad? No tienen idea ustedes, un montón de cálculos, se puede llegar a escribir así. Lo que está entre corchetes es un integral de un producto cruz, ¿verdad? R' con J. Hay dos productos cruz aquí. El que está en la integral y el que está aquí fuera. O sea, tenemos dos productos vectoriales. Entonces, esto posee la forma deseada, vamos a ver, porque el producto de una cantidad relacionada solamente, miren, con la posición del punto de campo y algo que solo depende de las propiedades de la distribución. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver. Esto se refiere a que lo que está dentro del corchete solo depende del volumen prima, o sea, de las corrientes primadas, de las corrientes fuente del campo magnético. Todo lo que está entre corchetes está primado, miren. Significa que es la fuente, que son las corrientes. Y lo que está fuera de corchetes no depende de las corrientes, depende del punto de campo, que es R. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros esto lo podemos escribir de otra manera más simple. O sea, podemos asignarle un nombre a esto que está entre corchetes y le vamos a llamar M, el momento dipolar magnético, que es como el análogo del momento dipolar eléctrico, P. Bien, entonces el momento dipolar magnético va a ser este integral, que depende solo de la distribución de corriente. Bueno, entonces M es un vector. Vamos a ver, entonces significa que el término del potencial dipolar yo lo puedo expresar en función de M. ¿Cómo se vería? Vamos a ver. Estos jóvenes, esto que ven aquí ustedes, miren, es un anillo que transporta corriente. Esto me genera un campo magnético. Esto se los muestro para que ustedes vean que en el magnetismo siempre vamos a tener dos polos, un norte, un sur. No importa la distribución, la forma que tenga la distribución. Ya puede ser un cilindro, puede ser una corriente circular, puede ser un imán. Siempre el campo magnético va a ser dipolar, va a tener dos polos, un norte y un sur. Entonces aquí ustedes ven que esta pequeña espira de corriente se puede modelar como un imán que tiene dos polos, un norte y un sur. Y el campo apunta de norte a sur. ¿De acuerdo? De norte a sur. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a ver. Aquí lo ven. Estamos haciendo una especie de analogía con el caso eléctrico. Miren, si yo tengo un imán, el imán tiene un norte y un sur, dos polos. Por eso se dice que el campo magnético es bipolar, ¿verdad? Siempre va a tener dos polos. Ahora, en la figura de la derecha tenemos un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico tiene dos polos,
una carga positiva y una negativa. A las cargas se le llama polos eléctricos. Y a esto se le llama polos magnéticos. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia aquí, jóvenes? Que en el caso magnético, si yo corto el imán, voy a seguir teniendo un imán con dos polos. O sea, es imposible tener un polo aislado en el caso magnético. O sea, tener un norte nada más, ¿verdad? Tener un polo norte y un polo sur separados, eso es imposible. En el caso eléctrico sí es posible. Este dipolo yo lo puedo separar, yo le puedo arrancar un polo. Y ese polo me genera un campo eléctrico. En el caso magnético no, ¿verdad? No puede separarse los polos. Bueno, entonces, por eso es que el campo, o sea, esta explicación está, bueno, es una explicación a esta ecuación, miren. ¿Por qué la divergencia debe de cero? Precisamente porque el campo magnético no tiene polos aislados, mientras que la divergencia del campo eléctrico es diferente de cero. ¿Por qué? Porque en el campo eléctrico sí puede tener polos, que son las cargas. O sea, eso está explicado en estas dos ecuaciones, lo que ustedes ven aquí. Bueno, entonces, jóvenes, vamos a continuar el día de mañana hablando un poco más sobre lo que son los dipolos magnéticos. Vamos a quedarnos por aquí hoy y seguimos mañana. Entonces, traten de ir leyendo el capítulo, ¿verdad?, de energía y multipolos magnéticos.